Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Allá por los años 70, en Colombia, un señor que se llamaba Jaime Betamán Cayón se transformó en el primer comandante de una guerrilla urbana que iban a ser 4 años después, pero que nacía en los 70 como movimiento político y que va a conmemorar dentro de unos días su fecha de fundación, el Movimiento 19 de Abril, conocido como M19, y siendo una de las partes de la guerrilla colombiana. Justamente, el 17 de enero del 74, toman la decisión de transformarse en guerrilla urbana en Colombia. Por ese tiempo, la guerrilla urbana más conocida eran los tupamaros uruguayos y, por supuesto, los montoneros argentinos. Y había alguna comunicación. Esa comunicación indicaba que Montoneros ya estaba casi de vuelta, al punto tal que estamos hablando del 74, ya había asumido Cámpora, ya estaba Perón, ya había ocurrido los episodios que todos conocemos en la política argentina, y había un sector de montoneros que se llamó Montoneros de Lealtad, que aquel 1 de mayo tomó ese camino cuando se fueron de la plaza, y eso iba a ocurrir en mayo, 4 meses antes de que eso pasara en la Argentina. Ocurrió que tomaron las armas en Colombia el M19. En aquella guerrilla montonera, la madre y el padre de quien hoy es la responsable de conducir los destinos de AISA, Malena Galmarini, tenían activa participación. La madre hoy es funcionaria del Banco Mundial, y Galmarini, ustedes conocen, Fernando Galmarini tuvo distintos cargos en los gobiernos y fue integrante de aquella línea de Montoneros de Lealtad. En la casa de Sergio Massa se reunieron en un asado informal después de una reunión formal con el presidente de la República que hizo a través de las redes por su estado de COVID y con ministros en Olivos. Se reunieron en forma informal en la casa de Sergio Massa comiendo un asado. Y allí estaba, sentado a la mesa, un personaje que también es hijo de guerrilleros del M19. Sería una rara coincidencia, la dueña de casa, hija de madre y padre de montoneros, y el funcionario que representaba a los Estados Unidos de Norteamérica, asesor directo del presidente de Estados Unidos, un colombiano que se llama Juan González, y que su padre fue activo combatiente del M19. El M19 en Colombia dejó de funcionar en la década del 90 prácticamente, y se disolvió pasando a ser activos militantes de la política. En realidad, después de el último comandante, que fue Carlos Pizarro León Gómez, casi, digamos, desaparecieron de tirar tiros, y esto ocurrió el 8 de marzo del 90. Y en la casa de Sergio Massa, entre copa de vino, mollejas y empanadas, y bife de chorizos bien a punto, se reunieron los mismos que habían estado en la Casa Rosada, pero mucho más distendidos, donde confesaron, ante la sorpresa del resto de la delegación norteamericana, estos vínculos de Malena, la esposa de Massa, de los padres de Malena, y González confesando no solamente eso, sino que él había participado en Estados Unidos en marcha en contra del Fondo Monetario Internacional. Bueno, este personaje
es el que vino a pedir cuentas al gobierno argentino acerca de cuáles son las relaciones de Argentina con Rusia y con China. Y estamos hablando de que es el director del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad norteamericano, el colombiano Juan González, que tiene línea directa con el presidente norteamericano y que trajo además una carta personal preguntando por la salud de Fernández, que se le hicieron llegar. Durante la jornada habían estado reunidos con los que tenían que participar de esa reunión en casa en Olivos, donde estuvo el canciller Felipe Solá, estuvo el ministro Gustavo Vélez de Asuntos Estratégicos y por supuesto a través de las redes el presidente de la República, y allí estuvieron Juliet Chun, Mary Can Carson, que es la encargada de negocios, porque no tenemos embajador norteamericano en Buenos Aires desde que cambió la mano y están los demócratas, tienen que nombrarlo. La primera es la subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental, que vino acompañando a González. La segunda es la encargada de negocios de la embajada, que después repitieron por la noche en la casa de Massa. Y allí, por supuesto, no trascendió lo que hablaron, tampoco trascendió lo que hablaron con el gobierno. Sin embargo, Clarín pone ahí en la tapa: le aseguraron a la delegación norteamericana que no va a haber base en China. Mentira, porque Clarín no sabe lo que se habló y tampoco se habló de ese tema acerca de la base. Hablaron sí de la preocupación que tienen los norteamericanos por saber qué pasa con los ejercicios militares que el ministro de Defensa argentino tendría, tiempo potencial del verbo, preparado para hacer con China, que también son versiones, que salió del CARI, que es el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, una dependencia estratégica del liberalismo norteamericano. Pero bueno, para no irnos por las ramas, Clarín no sabe, no tiene información, pero dice que el gobierno argentino se comprometió a no abrir una base china en el país. Y la verdad que con los chinos no se había hablado de abrir una base, sino de una ayuda para la base argentina en Ushuaia. Y los que sí están pidiendo una base son los norteamericanos, que quieren tener una base allí. Contado esto, quiero decirles que en plena pandemia las potencias siguen peleándose militarmente. Y quiero que escuchen un informe de lo que está pasando en este momento en la frontera rusa con Ucrania, pero también quiero que sepan que hubo una movilización ayer de 25 aviones de combate y 2 portaaviones en el mar de la China, donde también hay 2 portaaviones norteamericanos, porque China rodeó prácticamente a Taiwán en una demostración de despliegue de aviones de combate como nunca había hecho en esa zona del mar de la China. Entonces, estamos ante un conflicto bélico en cualquier momento, porque aquí está en disputa la administración mundial, aquí está en juego todo, el capitalismo que se desparrama y se cae, pero que sigue siendo potencia militar, los chinos que son potencia capitalista pero que quieren ser también potencia militar, y los rusos que no quieren perder la carrera, sin contar a los ingleses que, como de costumbre, manejan el tema a través de la inteligencia del MI5 y del MI6 y están en todas partes. Dicho esto, escuchen este informe. Un campamento militar ruso instalado repentinamente cerca de la frontera con Ucrania. Testigos vieron llegar hileras de tanques y artillería por tren. Los líderes europeos y estadounidenses están investigando el trasfondo. Rusia no niega el movimiento de tropas, pero esgrime que no representa ninguna amenaza. Se nos está preguntando qué hace la Federación Rusa en la frontera con Ucrania. La respuesta es muy simple. Vivimos ahí. Es nuestro país. Algunos dirigentes del Kremlin fueron más lejos y plantearon condiciones para una eventual intervención rusa en el país vecino. El inicio de acciones militares es el inicio del fin de Ucrania. Se trata tal vez del mayor despliegue de tropas en la frontera ucraniana en 7 años, cuando comenzaron los combates entre los separatistas prorrusos y las tropas ucranianas en el este del país. Más de 14.000 personas han muerto desde entonces en un conflicto todavía sin resolver.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó recientemente las tropas en el frente y pidió a la OTAN que permita el ingreso de Ucrania en la alianza militar, algo que Moscú considera inaceptable. Washington va a enviar buques de guerra a la región y asegura estar vigilando de cerca la situación. Estamos preocupados, como dije ya anteriormente. Durante el fin de semana hemos estado observando la agresión creciente de tropas rusas en la frontera. El secretario de Estado, Blinken, y el secretario de Defensa, Austin, se reúnen esta semana en Bruselas con los socios de la OTAN y, por supuesto, este será uno de los temas de discusión. Si la tensión sigue escalando en Ucrania, podría desencadenarse la primera crisis internacional de la administración Biden. Bueno, y queremos ampliar más información con María García Sornosa, que está en Bruselas siguiendo de cerca esta situación en el este de Europa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuán nerviosa está Europa por las tropas rusas? Sí, sube el tono entre Europa y Rusia por esta creciente tensión en Ucrania, mucho nerviosismo y mucha preocupación aquí en Europa, que coordinará toda su respuesta con la OTAN que hoy mismo ha pedido la retirada absoluta de los miles de soldados rusos desplegados durante los últimos días en la frontera ucraniana, la mayor desde la intervención de Ucrania hace ya 6 años. Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza Atlántica, se ha reunido hoy mismo con el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano y ha calificado estos movimientos de Rusia como injustificables, desproporcionados y totalmente preocupantes. Y el representante ucraniano, por su parte, ha dicho que no quiere la guerra, pero que está dispuesta a ella. Así que estamos aquí todos muy pendientes en Rusia de este conflicto, porque todo parece indicar que los movimientos de Rusia son para demostrar que Putin sigue presente en la zona y también para poner a prueba la alianza transatlántica, porque ha precipitado el segundo viaje de Antony Blinken en apenas un mes aquí a los cuarteles de la OTAN en Bruselas. María, la pregunta sería, ¿puede Ucrania ahora contar con Europa? Porque el este de Ucrania está ocupado por separatistas y Rusia anexó Crimea. Bueno, Pia, el problema es que hay mucha confusión y mucha incertidumbre sobre cuáles son las intenciones reales de Vladimir Putin. Ya en 2014, con las intervenciones en Crimea y en el Donbas, pillaron muy por sorpresa a los europeos, y lo que quieren evitar precisamente ahora es quedarse en ese estado de parálisis que ya ocurrió en 2014. Ucrania lo que pide a sus aliados occidentales son más sanciones a Rusia y también más apoyo militar, pero todo parece indicar que Bruselas y Washington de forma conjunta medirán mucho cualquier acción para no prender la chispa que termine de incendiar la región y desatar un conflicto y una guerra total que tendría consecuencias muy difíciles de prever. María, ¿pero qué puede hacer Europa? Porque convengamos que a Putin parece que poco le impresiona. Sí, de hecho, la Unión Europea ya tiene sanciones desde hace 6 años a Rusia por esta invasión ilegal de Crimea, pero se han mostrado ineficaces y, desde luego, que no han disuadido al Kremlin de seguir aumentando la tensión. Uno de los pasos que podrían dar los aliados occidentales y para demostrar ese apoyo inequívoco a Australia sería acelerar el proceso de anexión de Ucrania a la OTAN, pero tampoco parece posible que esto vaya a ocurrir, al menos en el corto plazo, porque hay mucho miedo a cuál sería la reacción de Rusia a este movimiento. Así que se acelerarán todos los procedimientos diplomáticos, pero nada hace garantizar que Putin vaya a comprometerse con este proceso de desescalada, porque tiene unas elecciones muy importantes en septiembre y porque también quiere desviar la atención de la comunidad internacional en casos como el de Navalny. Así que poco hace prever que esto vaya a desescalarse en el corto plazo, y sobre todo es que un paso muy medido, muy poco medido por alguna de las partes podría desatar un conflicto con consecuencias geopolíticas y sobre todo humanitarias muy difíciles de prever aquí a las puertas de la Unión Europea. María, desde Bruselas, gracias por poner esta situación en contexto. Esto está pasando en este momento y en paralelo con la pandemia. Porque Crimea es un paso estratégico de los rusos al océano y no lo van a perder. Lo perdieron cuando se disolvió la Unión de República Socialista Soviética, la URSS, y entonces Putin, que viene de aquella época, hombre de la KGB en aquella época, no va a perder de vista que eso es un hecho militar. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon los prorrusos dentro de la propia Ucrania, que se transforman en separatistas para anexarse a Rusia, y bueno, y allí está una pelea donde Estados Unidos quiere hacer territorio de la OTAN
y eso desataría un conflicto directamente armado. Esto está pasando en todas partes, es decir, están peleando por el poder mundial, pero a su vez son los productores de las vacunas. Entonces, en esta guerra nueva, la guerra de la salud, si no terminamos de entender dónde estamos y de qué se trata, nada nos va a ser gratis. Hoy tenemos un nuevo récord de contagiados y además, a las 8:30 de la mañana de hoy se van a anunciar nuevas medidas de restricción pidiendo aquello que decíamos ayer del ejercicio del poder. Parece que se decidieron y van a tomar desde el orden nacional las medidas que hay que tomar de aislamiento. En el mientras tanto, esto que estamos comentando tiene una tremenda influencia. Se están preparando post pandemia porque saben que después de la pandemia viene la hambruna y saben además que la crisis económica mundial va a terminar con ciertas economías y va a surgir algo nuevo en el mundo. En ese algo nuevo, todos están pugnando para ver de qué se trata, y los chinos salieron a ser potencia capitalista y a reemplazar a la economía norteamericana con ínfulas. Ya están en Occidente muy metidos, y esa es la preocupación del presidente Biden, que manda no solamente al jefe militar, que habló con el ministro de Defensa y no sabemos de qué, pero seguramente allí sí hablaron de la base en Ushuaia, sino que además de eso, estos ingredientes que le termino de comentar, con este muchacho González, hijo de un guerrillero colombiano, militante contra el Fondo Monetario Internacional, ganado por la izquierda del Partido Demócrata y puesto en un lugar clave para asesor hemisférico sobre un tema tan puntual como el continente. Entre las cosas que hablaron, tanto en la Quinta de Olivos como en el asado informal de Massa, en la casa de Massa, terminaron hablando de la vacuna. Y la respuesta del norteamericano fue: la Casa Blanca está preparando algo para todo el continente de América Latina. Sí, pero el tema era si iban a mandar más vacunas a Argentina, sí o no, y eso quedó inconcluso dando vuelta. Se habló del Fondo Monetario Internacional, se habló de los plazos, se comentó que Guzmán se va a entrevistar hoy con el Papa Francisco, con un Papa donde se lo recurre como un posible gestor de mucho peso ante el tema de la deuda, pero que no lo escucharon cuando pidió que no se fomentara el aborto. Y entonces lo mandan a Guzmán porque ya no se animan muchos en el gobierno, como el caso de Vélez, un hombre de el Opus Dei, que no se anima ya a llamar más a Francisco por temor a que no le atiendan el teléfono. Esta es la situación geopolítica, esto es lo que está pasando, esto es lo que no le cuentan, y usted se está enterando en este programa, pero entre molleja y buen vino, entre la mejor carne y las empanadas, se rieron un poco del origen de sus padres. El máximo representante de la seguridad norteamericana, hijo de un guerrillero colombiano. La dueña de casa, hija de 2 militantes de la guerrilla Montonero.